Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Amén. Es un momento especial, es un momento donde podemos ministrar el corazón, ministrar la vida. Amén. Algo que le compartí a los jóvenes, no lo que le voy a compartir hoy, pero algo que le compartí a los jóvenes es lo que ha hecho, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia en cuanto a muchas personas que han entrado en ansiedades, muchas personas que han entrado en crisis, muchas personas que han entrado por distintas circunstancias, por miedo, por pérdida, por situaciones adversas que vivieron, entraron en un ámbito, ¿no es cierto?, donde comenzaron a tener miedos, temores, terrores, donde vieron imposibilidades, donde entendieron que tal vez no podían avanzar. Y algo que ministrábamos el otro día, ¿no es cierto?, a través de la palabra y luego podíamos ministrar, orar por ellos, fue que vimos el quebrantamiento de esos ámbitos sobre ellos. Amén. A veces los niños, los jóvenes o las personas, ¿no es cierto?, se guardan eso y dicen, no hay problema, yo me guardo esto para mi interior. Cosas que vivieron, mal estrago, situaciones, luto, tantas cosas que han pasado. Pero es necesario entender que eso hay que quebrantarlo, que eso no puede estar en la vida de uno. ¿Por qué? Porque yo le daba el ejemplo, yo creo que ustedes que son más grandes, que tienen mi edad, ¿se acuerdan la olla a presión? ¿Se acuerdan de esa olla que se ponía a cocinar y que tenía una tapa que la sujetaba? ¿Para qué? Para que no volara la tapa, porque se juntaba una presión interesante. El tema es que Dios no nos creó como ollas a presión. El tema es que el cuerpo físico no está preparado para soportar esas presiones que a veces vienen en los pensamientos, en el alma, que luego terminan naturalizándose ¿en qué? En enfermedades. Muchas veces el estrés, ¿no es cierto?, la ansiedad se transforma en estrés y el estrés despierta muchas reacciones en el cuerpo natural. Ahora, yo le quiero hablar hoy de ámbitos, yo le quiero hablar hoy, entender un poco lo que es intercesión, entender un poco lo que es la oración. Diga conmigo, es necesario que entienda lo importante que es orar al Padre. ¿Por qué? Porque cuando no hay una vida de oración, cuando no hay una vida de intercesión, usted me podrá decir, pero yo no estoy en el grupo de intercesión de la iglesia. Mire, hay distintos niveles de intercesión. El primer nivel de intercesión es por la vida de cada uno. Es donde usted ora para que Dios haga algo en su vida. El segundo nivel de intercesión es cuando usted está orando por su familia. Y después puede decirse el tercer, el cuarto, el número que usted le quiera poner, es cuando se hace una intercesión a nivel ciudad, a nivel pueblo, a nivel nación. Entonces, hay que entender que todos estamos llamados a ser intercesores de una u otra manera. Todos estamos llamados a tener esa relación con el Padre. Todos estamos llamados a entender de ámbitos espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos de ámbitos espirituales, nos frustramos porque no vemos naturalizada lo que Dios ha prometido acerca de nosotros, porque vemos que nos desgastamos, porque vemos que peleamos con nuestra fuerza, porque vemos que en cierta manera que el tiempo pasa y nada sucede, a raíz de que tal vez estamos esperando alguna palabra, alguna promesa o que algo bueno nos suceda, pero a veces termina sucediendo lo contrario. ¿Y eso es por qué? Porque no hemos entendido cómo se mueven los ámbitos espirituales. Un principio que nos enseña las Escrituras, y quiero que usted lo tome y lo guarde y lo atesore, es que primero es lo que no se ve. Diga conmigo, primero es lo que no se ve, luego es lo que se ve. En Hebreos 4, el apóstol Lucas dice que escribió Hebreos, según lo dicen que la tierra fue hecha de lo que no se veía.
Digamos, en un momento había un ámbito donde la tierra no se veía en el ámbito natural, pero Dios comenzó a formar, Dios comenzó a traer esa materia, esa esencia, esa materia prima con la cual comenzó a construir, con la cual comenzó a edificar y naturalizó un diseño. Amén. Entonces, nunca vamos a poder gobernar desde lo natural con una mente natural. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que las cosas ya sucedieron. No vamos a encontrar que vamos a estar atrasados en los tiempos. No vamos a encontrar que en cierta manera, cuando no hay esa oración, cuando no hay esa intimidad con el Padre, muchas veces aunque Dios nos quiere avisar o aunque Dios nos quiere entregar el diseño, el cual tenemos que realizar para que nos vaya bien, un emprendimiento, un matrimonio, una familia. Cuando Dios nos quiere entregar esa revelación, si no hay oración, Él no tiene un canal de comunicación. Muchas veces usted podrá decir, bueno, pero por eso yo vengo a la iglesia y está bien, pero Dios te quiere hablar todos los días. Diga conmigo, Dios me quiere hablar todos los días. A nosotros, las autoridades, los pastores, no podés tener tal vez 2 o 3 veces a la semana. Pero ¿qué sucede el resto de los días? Algo que hay que entender es que Dios está y quiere estar las 24 horas para nosotros. Pero muchas veces se encuentra con que del otro lado del teléfono nadie le contesta. Muchas veces se encuentra que aunque Él quiere bajar los diseños, aunque Él te quiere hablar, aunque Él te quiere proyectar sobre lo que Él ya ha determinado, se encuentra con personas que todavía están peleando en el ámbito natural, están todavía guerreando con cosas en el ámbito natural y todavía no pueden dimensionar, tienen incredulidades, no sé si Dios existe, no sé si esto para mí. Y eso proviene, ¿por qué? Porque Satanás ha cegado el entendimiento. Satanás ha puesto un velo que se llama en la Escritura un velo de iniquidades que nos cierra los ojos espirituales. Entonces hoy en día usted puede ser, yo estoy viéndola, gracias a Dios, yo tengo mis 2 ojos sanos, gracias a Dios yo puedo ver, pero en el ámbito espiritual usted puede estar ciego. Usted puede estar en cierta manera pronto a darse con una pared, pronto a encontrarse con un gran problema. Y aunque Dios le quiere avisar, y aunque Dios le quiere alertar, y aunque Dios le quiere dar la estrategia para vencer, no se encuentra con un hombre y una mujer que vaya a la oración o que vaya a la intercesión. El modo de comunicación que nosotros tenemos es la oración. Pero muchas veces hay personas que vienen y nos preguntan, pastor, ¿qué tengo que hacer? Y nosotros por ahí, Dios nos revela, pero muchas veces Dios dice, mandalo a orar, porque yo quiero hablar directamente con él, yo quiero hablar directamente con ella. Y a la persona le vemos cómo le cambia la cara, porque le decimos, tenés que ir a orar. Oh, ahora sí, yo ya oré. Al final no me di nada, yo quería que el pastor, el apóstol, no sé, me dijera y quisiera esto, no sé, que diera 3 saltos o 2 aleluya y ya está, ¿no? Pero a veces, cuando recién comenzamos los caminos de Dios, Dios sí te va a traer, Dios sí te va a enseñar, Dios sí te va a capacitar a través de hombre, mujer, te va a ayudar, ¿no es cierto? Te vamos a ayudar a orar, te vamos a ayudar a crecer, pero llega un momento donde Dios dice, Él ya está preparado, Él ya tiene que crecer, mi hijo en lo espiritual tiene que madurar, mi hijo tiene que comenzar a escucharme, como yo le compartí el otro día con Samuel. Samuel estaba dentro del templo, Samuel ministraba en el templo, pero Samuel no conocía la voz de Dios, pero llegó un momento por estar tanto en la presencia de Dios, que Dios comenzó a abrir su oído espiritual y comenzó a llamarlo, Samuel, Samuel, ven a mí. Y dice que Samuel no conocía la voz de Dios. Entonces lo que Samuel hacía naturalmente era ir a su mentor, era ir al sacerdote y le decía, ¿para qué me llamaste Elí? Y él le decía, vete, yo no te he llamado, estás loco, yo estoy durmiendo, déjame dormir. Y otra vez se acostaba Samuel y venía de nuevo la voz de Dios, Samuel, Samuel. Y dice que corría nuevamente a Elí y le decía, dime, necesitas algo, necesitas que te ayude. Y Elí le dijo, yo no te llamé. Y a la tercera vez que sucede, Elí entendió que Samuel no estaba loco, entendió que Samuel no estaba escuchando cualquier cosa, sino que en realidad lo que Samuel estaba escuchando era la voz de Dios. Sus oídos espirituales se habían activado, sus sentidos espirituales se habían activado, sus ojos espirituales se activaron porque comenzaron a ver al Padre. Entonces Elí le dice, Samuel, la próxima vez que escuche la voz, dile, habla Señor, porque tu siervo oye. Y
dice que cuando Samuel dijo eso, Dios comenzó a hablar con Samuel directamente. Entonces, Dios quiere buscar y Dios quiere esa relación. ¿Para qué? Para poder hablarte, para poder ministrarte, para poder enseñarte, para poder edificarte, para poder darte la estrategia cuando vienen situaciones adversas, para poder, en cierta manera, darte esas fuerzas cuando estás necesitando. Entonces, Dios es un Dios de relación. Y miren, Jesús dice que aunque todos los días tenía enseñanza, tenía prédica, tenía liberación, tenía sanidad, todo el mismo día, y aunque era muy de noche cuando Él ya se retiraba y se apartaba de la gente, dice en la Biblia que su costumbre era orar al monte. Jesús no dejaba pasar un día sin estar en la presencia del Padre. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, no dejaba de comunicarse con el Padre. No le permitía que el cansancio, no le permitía que tal vez lo milagro, lo maravilloso que había sido la administración de ese día, le robara la intimidad con el Padre. No le dejaba, en cierta manera, que las críticas, que las murmuraciones, que aún lo habían querido matar durante el día, lo habían querido arrestar. Jesús, no dejaba ese momento especial que tenía con el Padre, y que era, en la noche subía al monte solo a orar. Y no era solamente a orar, era a charlar, era en cierta manera estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí obtenía el material para la administración del día siguiente. Él, en un momento que lo confrontan porque hacía esas obras, y le dice: yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Y cuando lo veía, si ya tenía más de 30 años que había bajado a la tierra, cuando lo veía, diga conmigo, ¿cuándo lo veía? La noche anterior. Jesús la noche anterior había estado con el Padre, es más, había hablado con el Padre, es más, dice que el Padre habitaba en él. Pero él dice que no hacía nada, ninguna obra que el Padre no le hubiese mandado a hacer. Dice: lo que yo vi hacer a mi Padre es lo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando lo veía, cuando subía a ese momento de intimidad con el Padre, cuando subía a ese monte a orar solo y se apartaba de sus discípulos, es más, ya pronto a ser crucificado, Jesús permite que 3 de sus discípulos lo sigan. Le dicen: vengan a orar conmigo, a tal punto que cuando sus discípulos están allí, ven lo que pasaba cuando Jesús oraba en el monte. Dice que Jesús se transfiguró, y en un momento vieron a Moisés, y en un momento vieron a Elías conversando con Jesús. Vieron que los cielos se le abrían, vieron que Jesús no estaba naturalmente en el monte, sino que Él se transponía, que Él en cierta manera hacía que los ámbitos espirituales se abrieran y entraba en ese ámbito espiritual. ¿Dónde? Donde conversaba, donde charlaba, donde era ministrado, donde en cierta manera le preguntaba al Padre qué había de hacer. Y luego bajaba, y luego descendía. Y cuando descendía soltaba una palabra y las cosas sucedían. Y cuando descendía imponía manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Entonces, la palabra de Dios en esta noche me lleva a enseñarles que muchas veces nos encontramos frustrados, o muchas veces obtenemos derrota, o muchas veces somos vencidos. ¿Por qué? Porque peleamos naturalmente. Peleamos solamente con el conocimiento, como yo le hablaba hace un par de reuniones atrás, pero no se nos revela la palabra. Peleamos con nuestras fuerzas, pero no peleamos o no le preguntamos al Padre cómo era la pelea, cómo la quería hacer. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, un versículo muy conocido, lleva como título la armadura de Dios. Y nos revela algo que tendríamos que recontraentender. El apóstol Pablo dice: nuestra lucha no es contra carne sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados en las regiones. Y habla de ámbitos espirituales. Lo que Pablo nos estaba enseñando, y después habla de toda la armadura que tenemos que tener puesta. Lo que representa el casco, lo que representa la coraza, lo que representa el escudo de la fe, la saeta y tantas cosas que usted la puede leer después allí en Efesios 6. Pero yo quiero llevarlo a que entienda y comprenda que su lucha, primeramente para haberla naturalizado los resultados, tiene que ser en el ámbito espiritual.
Usted todas las noches o el momento que usted disponga tiene que entrar en ese ámbito, estar en la intimidad con el Padre, porque esa intimidad con el Padre, ese tiempo que usted dedique a estar escuchando la voz de Dios, es lo que le va a traer los resultados, es lo que le va a traer la palabra justa, es lo que le va a decir: ahora soltá esta palabra, ahora es el tiempo de hacer esto, ahora es el tiempo de no hacer esto. Entonces, cuando naturalmente nos movemos, podemos tener muchas palabras y recordarnos muchos pasajes de la Biblia y recordarnos muchos versículos, pero tal vez estamos soltando un versículo y nada que ver con lo que tenemos que soltar en ese momento. Entonces, tal vez estamos peleando contra un gigante, contra un principado, contra una potestad, póngase de la economía. Y vamos y nosotros no, porque vamos a decir que Dios me va a proteger y comenzamos a soltar palabras, si bien es palabra de Dios, pero usamos el arma incorrecta. Por eso la palabra de Dios dice: nuestras armas no son carnales, nuestras armas no es un revólver, nuestras armas no es un cuchillo, un palo, aunque a veces uno le quiere dar un palo, ¿no? Son tan renegados. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, queridos esposas, no, sino contra lo que está manifestando tu señora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Contra lo que está manifestando tu esposo. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Entonces, la victoria se obtiene en el ámbito espiritual. Primero lo espiritual, luego lo natural. Entonces, cuando uno ve que se le arma una confrontación, cuando uno ve que hay cosas que están sucediendo alrededor de uno, uno debe recurrir y afianzarse y agarrarse aún más de la oración y de la intercesión. Entonces, ¿se dan cuenta por qué Satanás nos desactiva en la oración? ¿Por qué Satanás no nos pone la gana de orar? ¿Por qué Satanás no nos pone la gana de leer la Escritura? ¿Por qué? Porque hay espíritus que están gobernando tu vida. Hay espíritus que en cierta manera vienen para desenfocarte y decir: bueno, anda simplemente con que el pastor te imponga la mano, con que te junte con el pastor. Sí, hay cosas que van a suceder de esa manera, pero muchas veces Dios ya te manda a un nivel mayor donde te dice: no, ¿sabes qué? Vas a tener que tomar la saeta, vas a tener que tomar las palabras que yo te he dado y vas a tener que comenzar a golpear los aires. En 2 de Reyes 13, versículo 15, ayer le compartía justamente a un varón que nos habíamos juntado y le decía que en estos días Dios me había hablando de esto de los golpes espirituales. Me venía hablando de transformar en intercesor a toda la iglesia. Esto no significa que va a venir a la reunión de intercesión, sino que tenemos que entender que tenés que tener ese ADN intercesor. Mientras vos digas: yo no tengo ganas de orar, vas a ser alguien que el reino de las tinieblas lo va a pisotear. Mientras vos digas: a mí no me nace orar, no se trata de si te nace, se trata de que tenés que levantarte y orar. Entonces, 2 Reyes 13, 15 dice, 14 vamos a leer. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que había de morir, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo que estaba pasando es que el rey de Israel se encontraba, que había sido rodeado por un imperio llamado Siria. Había sido rodeado con carros, con gente de guerra, y en lo natural estaban fritos. En lo natural, como dice la pastora, estaban fritos, estaban rodeados, no había esperanza, no había oportunidad de ser librados. Pero algo interesante que hace este rey es ir y buscar al profeta, porque él entendía que por medio del profeta, que por medio de esa palabra que el profeta podía desatar, podía en cierta manera cambiarse la historia, cambiarse el resultado de ese momento. Y le dijo a Eliseo: entonces, toma un arco, diga conmigo, toma un arco y una saeta. Ahora dice, él tomó entonces un arco y una saeta. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces también Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abrí la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo: ahora tira la flecha. Y tirando la flecha, Eliseo dijo: saeta de salvación de Jehová contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: ahora toma el resto de las saetas.
Y luego que el rey de Israel hubo tomado el resto de las saetas, dijo, con las saetas golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios se enojó contra él y le dijo, si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado completamente a Siria, hasta que no quedara ninguno, pero ahora solo 3 veces lo derrotarás. Miren, qué interesante esto. ¿A cuánto le gusta la palabra profética? ¿Cuánto le gusta? Que levante la mano. Algo que Dios me decía el otro día, ¿te gusta la palabra profética? La palabra profética habla del futuro. Para nosotros es futuro, para Dios es pasado, para Dios ya está hecho. Ahora, el tema de la palabra profética muchas veces se encuentra con un gran dilema, con gente atada al pasado. Y la palabra profética jamás se ata al pasado, se ata al futuro. Entonces, cuando hay falta de perdón, cuando hay gente que todavía recuerda, cuando hay gente que todavía está atrapada en su pasado, será gente que no podrá vivir lo profético. Y por eso muchas veces vienen profetas, vienen pastores, vienen apóstoles, escuchar videos de YouTube, lo que sea, sueltan palabras y las palabras tienen resultado. ¿Por qué? Porque son palabras de Dios, simplemente, no por el hombre. Pero no tienen resultado en tu vida. Primera verdad es que Dios me decía, lo profético habla de futuro, pero la gente está atada en el pasado. Entonces esa palabra no te sirve, porque la palabra te está hablando algo del futuro, de algo que Dios va a hacer con vos, de algo que Dios va a realizar, de algo que Dios va a soltar. Pero vos todavía en tu corazón tal vez estás con ataduras, con inmundicia, con áreas que no están solucionadas, con rencores, con celo, con tantas cosas que por ahí nos atan y nos llevan a pensar lo que nos hicieron la semana pasada, lo que nos hicieron el año pasado, lo que me hicieron cuando yo era niño, lo que yo hice, lo que dije, lo que no tendría que haber hecho. Entonces estamos atados y estancados, y aunque venga la palabra, y aunque el profeta Eliseo tenía una unción doble comparado a Elías, dice que la palabra no tuvo el efecto, o no tuvo el alcance, o la dimensión que él quería que tuviera. ¿Por qué? Porque se encontró con un rey que, aunque sabía que tenía que recurrir al profeta, todavía tenía la vista espiritual cerrada. Entonces, dice que cuando llegó el rey, lo que hacen es soltar una flecha por una ventana. Miren, el rey llega y le dice, Eliseo, nos tienen rodeado. Hay gente a caballo, hay gente guerrera. Está a lo mejor del ejército de Siria para matarnos. Está a lo mejor del ejército de Siria para quebrantar a Israel. Y a Eliseo se le ocurre tomar una flecha. Se le ocurre que se abra una ventana y le dice, suelta la flecha. ¿No parece algo loco en lo natural? Porque el rey puede haber dicho, pero yo te estoy preguntando, a ver, ¿qué hacemos? ¿Por dónde le escapamos? ¿Si van a bajar los ángeles? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Y en realidad lo que hizo el profeta Eliseo, diga conmigo, lo profético te habilita el ámbito espiritual. Eliseo dijo, ok, hay un problema. Lo que vos necesitas es que hagamos en la tierra un acto profético, que en los aires habilite una palabra de Dios. Ahora, toman la flecha, la tensa, y cuando la tensa el profeta pone sus manos sobre la mano del rey y le dice soltarle. Y cuando la suelta, en lo natural esa flecha habrá volado 100 metros, 200 metros como mucho, no creo que más de eso. Pero él suelta una palabra y dice lo siguiente. Eliseo, mientras los tiraba, Eliseo dijo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Lo que hizo Eliseo fue habilitarle a este rey el ámbito profético y declarar a los aires, a los gobernadores, a los principados, a toda la inmundicia, a toda la jerarquía del reino de las tinieblas, que en lo natural podía haber un ejército, pero en lo espiritual había una saeta de Dios, una palabra que estaba derribando el ejército de los cielos, que estaba derribando todo lo que había construido Satanás. ¿Para qué? Para afectar al pueblo de Israel, que estaba derribando esa palabra contraria, que estaba derribando en los aires a saeta todo aquello que habían decretado aún en la intimidad. Entonces, lo primero que hace es la palabra profética, habilita y quebranta y abre una brecha en los ámbitos espirituales. Notifica, diga conmigo, notifica a los ámbitos espirituales
que hay una palabra de Dios que se tendrá que obedecer. Usted sabe que aunque Satanás es contrario, tiene que obedecer la palabra de Dios. Si Dios dice acá no entras, acá no entras. ¿Por qué? Porque se trata de autoridad, se trata de jerarquía. Se trata de que el Espíritu de Dios es mayor que el espíritu de las tinieblas. Se trata que Eliseo entendió que lo que el rey le hablaba en lo natural, primeramente había estado en lo espiritual. Primeramente había habido un ejército, primeramente había habido pacto, primeramente habían habido sacrificios. Recuerden que los pueblos, antes de ir a la batalla, los pueblos que no eran de Dios, así como el pueblo de Dios, ¿qué hacían? Altares a sus dioses. Levantaban sacrificios, levantaban ofrendas, levantaban pactos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la guerra. Entonces, Eliseo no necesitaba equipar al rey de Israel con más soldados, sino que Eliseo necesitaba romper lo que en lo espiritual estaba. ¿Para qué? Para que luego se rompiera en lo natural. Entonces, la palabra nos enseña que lo espiritual es primero. Cada palabra profética que se te da, cada palabra lo que viene a hacer es abrirte el ámbito espiritual, a habilitarte el ámbito espiritual, a notificar a lo que está sobre tu vida, a notificar a lo que está sobre tu familia, a notificar a lo que está sobre tu economía, a notificar aquello que vos ya ves naturalizado pero que en los aires está formado, a notificar que es el tiempo de la salvación de Jehová. Dice que Siria amenazaba con destruir a Israel, pero Dios tenía una palabra que decía saeta de salvación de Siria. ¿Qué es lo que Dios está soltando en los ámbitos sobre tu vida? ¿Qué es lo que Dios ya ha decretado sobre tu vida, sobre tu familia? ¿Qué es la palabra que se te fue soltada para que rompiera los aires? Ahora, déjeme avanzar un poco más. Dice que luego, diga conmigo, luego le dijo al rey algo que él tenía que hacer. Eliseo no lo dice ahí, pero Eliseo le dijo, yo ya hice mi parte, ahora hay una parte que vos tenés que hacer. Toma tus otras saetas, las otras flechas que le habían quedado en lo natural, y dice, con esa flecha agarrala como un puñado y golpea, ¿qué cosa? La tierra, el piso, la tierra. Ahora, Eliseo notificaba el ámbito espiritual, pero en lo natural el rey tenía que notificar el ámbito natural. Eliseo rompía en el ámbito espiritual, y eso que fue roto en el ámbito espiritual, ahora el rey con golpes de saeta tenía que hacerlo bajar a la tierra. No sé si me explico. Miren, la palabra saeta es flecha, pero la palabra flecha también en la Biblia son palabras. Yo le voy a leer unos pasajes rápidamente para que usted entienda. Dice, Salmo 11, versículo 2, ¿por qué aquí que los malos extienden su arco, disponen su flecha sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón? No está hablando de flechas naturales, está hablando de palabras, de diseños diabólicos, de diseños de murmuración, de diseños que quieren afectar la vida de una persona. Dice, porque aquí los malos extienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Salmo 57, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua una espada aguda. Salmo 64, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya una palabra amarga. Las palabras son saetas. Lo que hablan de ti son saetas. Por eso la palabra dice que en la boca tenemos el poder de bendecir o maldecir. Lo que decretan los brujos, los hechiceros, vos no lo ves en lo natural, tal vez no es que lleguen hasta tu casa, a veces te ponen algo ahí o no, pero en lo oculto llevan sacrificio a sus dioses, comienzan a tener esos diseños. ¿Para qué? Para que se te naturalicen. Sueltan saetas, sueltan palabras. ¿Por qué? Porque ellos forman un ámbito y son entendidos en ámbito, forman un ámbito espiritual y luego los llenan de saeta, luego los llenan de decreto, luego los llenan de palabras de maldición, luego los llenan de palabras que luego
si se mantienen sobre la vida de la persona y la persona esa no está en Dios, no tiene el escudo, no tiene la armadura, es alguien que está en Dios pero a media o es alguien que desconoce de Dios, esas flechas entrarán certeramente, esas flechas darán en el blanco y se naturalizará la maldición, se naturalizará lo que te desearon. Tal vez van a venir enfermedades, tal vez van a venir tragedias, tal vez van a venir tantas circunstancias, porque el reino de las tinieblas no vino sino para matar, robar y destruir. ¿Qué es lo que quiere matar, robar y destruir? Todo el conocimiento, todo lo que sabe de Dios. ¿Qué es lo que quiere matar, robar y destruir? Tu identidad, tu ADN, porque si no te das cuenta y no gobernás en ámbitos espirituales, vas a ser alguien que no tendrá resultados de largo alcance. Por eso, está bueno querer palabra profética, pero entender que la palabra profética te abre un ámbito espiritual. Ahora, vos vas a tener que golpear. ¿Y cómo golpear? Las saetas, las flechas, dice que son palabras. Las saetas son palabras. Entonces, lo que vos tenés que hacer, porque Eliseo le dijo al rey, toma tu aljaba, que era el lugar o la cobertura donde se ponían las flechas. No sé si lo han visto en los arqueros, que era como una mochilita. Esa es la aljaba. Toma tus flechas y comienza a golpear la tierra. Ahora, ¿cuáles son tus flechas? Las palabras que Dios ha hablado acerca de ti. ¿Cuál es el arsenal que tenés para alargarle al reino de las tinieblas? Lo que Dios ha dicho que va a hacer con tu vida. Pastores, que no sé, hay muchas palabras, muchas saetas, mucho armamento dentro de la Escritura. Y otro que Dios te va a revelar. Pero pastores, que no sé, por eso Dios te dice, toma esas palabras y comenzá a golpear. ¿Cómo golpeo? Con intercesión. ¿Cómo se golpean los ámbitos espirituales? A través de la oración. ¿Cómo se golpean? No lo puedes golpear con la mano, no lo puedes golpear con el martillo, no lo puedes golpear. ¿Por qué? Porque es un ámbito espiritual, es un ámbito que tal vez nuestros sentidos naturales no lo disciernen, pero que está. Miren, octubre es un mes que Satanás utiliza para recontrapactar las generaciones. Y ahora en unos días más viene Halloween. Y la gente, ay, yo quiero que mi nenito se disfrace. Y yo quiero que vaya a pedir truco dulce. Lo estás atando. Lo estás maldiciendo. ¿Dónde está esto, pastor? Búsquelo, no lo he predicado, pero búsquelo. Y es una verdad espiritual. Algo que hacen en lo natural, que hace Satanás, lo disfraza de algo tan inocente, pero que ata generaciones en el ámbito espiritual. Miren, después de octubre, hace años, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros empezamos a interceder como iglesia, pero las mayores tragedias con niños sucedían en octubre. Octubre, primeros días de noviembre. ¿Por qué? Porque está Halloween, que pacta todo el ámbito espiritual, y también está el Día de los Muertos, el 1 de noviembre. Todo un ámbito preparado. ¿Para qué? Para que los brujos y los hechiceros y toda la gente que se mueve en esos ámbitos espirituales puedan decretar y soltar sus saetas. Ahora, la buena noticia es que la palabra profética te habilita todos los días. Y lo que hoy yo te quiero decir de parte de Dios es que tomes tus saetas, tomes las palabras que Dios te ha dado y que comiences a golpear. Y que comiences a golpear, y que comiences a golpear. Y Satanás te va a decir, no, pero vos vas a vivir en pobreza. No, pero Dios me dijo que en la casa del justo no haría falta de ningún bien. Pero Dios me prometió que abriría la ventana de los cielos y haría llover hasta que sobreabunde. Eso es confrontar, eso es guerra espiritual. No es solamente hablar en lengua, sí es una parte, pero es comenzar a soltar, es comenzar a establecer verdades en el ámbito espiritual, es comenzar a llenar tanto el ámbito espiritual, que va a llegar un momento que por el propio peso va a comenzar a llover sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vio que la lluvia se forma así? Se comienza a evaporar el agua, una gotita no hace nada, 2 gotitas no hace nada, uno ve un par de nubes, no pasa nada, pero llegó un momento que fue la carga tan grande, fue el ámbito correcto que desató la lluvia sobre ese lugar. Eso habla de ámbitos espirituales. Eso habla y nos capacitan esta noche para entender que estamos en una temporada donde no podemos pasar durmiendo en el ámbito espiritual. Donde no podemos, sí, pastor, óreme, venga y nosotros vamos a estar. Pero también te vamos a entrenar para que tomes las palabras que Dios ha hablado, para que extense tu arco, para que comiences a apuntar a los principados, a la potestad, a todo lo que está gobernando tu vida.
vida y tu familia, que es los primeros ámbitos que podés comenzar a batallar, y comiences a dar en el blanco. ¿Por qué? Porque tenés que echarlo a patadas. Porque tenés que sacarlo de tu casa. Porque no le podés permitir más tiempo disfrutar de lo que te pertenece. Es el tiempo, querida iglesia, de levantarse como una iglesia intercesora. Es el tiempo de levantarse como una iglesia que conoce de ámbitos espirituales. Es necesario para ver los resultados en tu vida, que entiendas que si no llenaste de oración el ámbito espiritual, no verás nada activado en lo natural. Si no llenaste y no combatiste en el ámbito espiritual, no tendrás recompensa en lo natural. Miren, hay algo interesante. ¿Cuántos conocen de boxeo? ¿Han visto boxeo? A algunos les gusta, a otros no, dicen que es violento, lo que sea. Pero cuando usted ve boxeo, se suben dos contrincantes en el ring. Y comienzan con técnica, con preparación, comienzan a tratar de dar el golpe más certero. Tratan de buscar, ¿qué? El nocaut del otro. En el ámbito espiritual, tenés que buscar el nocaut de Satanás. En el ámbito espiritual, no podés negociar ganar por puntos, como en el boxeo. En el ámbito espiritual tenés que levantarte una y otra vez y seguir dando batalla. En el ámbito espiritual tenés que darle al enemigo hasta que lo vea tirado en el piso y Dios te diga, bueno, listo, cálmate, cálmate. Eliseo le dijo al rey, golpea la tierra. Eliseo creía que el rey tenía la vista espiritual abierta. Eliseo creía que porque había acudido a él, entendía de ámbitos. Pero este rey comenzó a golpear y golpeó una vez, golpeó dos, golpeó tres. No le halló sentido golpear, dijo, ¿qué estoy haciendo? Y Eliseo le dijo, si hubiese golpeado 4, 5, 6, si hubieses tenido los ojos espirituales abiertos, verías que Satanás ya estaba doblegado, verías que ese ejército ya estaba quedando noqueado. Pero cuando dejaste de golpear, ¿qué sucede cuando deja de golpear? Veo que cuando cae medio noqueado y va el árbitro, espera, a ver, y le dan ese tiempo, esos 10 segundos de recuperación, y a veces se levanta y a veces no. Pero se vuelve a levantar el enemigo, pero en el ámbito espiritual no le podés dar de esos 10 segundos. No le podés permitir que se te vuelva a levantar. Cuando derribaste a un gigante tenés que cortarle la cabeza. Cuando derribaste algo que estaba confrontando, tenés que sacarlo de tu casa, tenés que sacarlo de tu vida, tenés que sacarlo de su descendencia. David era un entendido en ámbitos espirituales, a tal punto que cuando derribó a Goliat, dice que él no tenía espada, él tenía solamente una onda, y dice que le pegó certeramente al gigante. Sabemos, y no es la historia de hoy, que era por causa de que él iba en nombre de Jesús. Era por causa que en el ámbito espiritual ya la victoria estaba dada. Era por causa que en el ámbito espiritual Dios estaba derribando a ese gigante. Pero dice que David, cuando lo vio derribado, dice que corrió hacia el gigante, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque entendía que no le podía o no le tenía que dar segunda oportunidades al reino de las tinieblas. No le podés seguir dando oportunidades al reino de las tinieblas. No podés decir hoy, ¿sabes qué, pastor? Es que yo me cansé de golpear. Es que ¿hasta cuándo voy a estar orando? ¿Hasta cuándo voy a estar intercediendo? Hasta que veas derrotado a tus enemigos. ¿Hasta cuándo voy a estar orando? ¿Hasta cuándo voy a estar intercediendo? Hasta que te veas naturalizado lo que estás pidiendo. ¿El hasta cuándo? Es hasta que lo puedas palpar, hasta que diga, acá está la bendición por la que estaba orando, acá está por la restauración, la puedo tocar, la puedo ver ahora con mis ojos naturales, porque primero estuvo en lo espiritual, pero ahora está en lo natural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vio como cuando un matrimonio se planifica tener un hijo? ¿No? Se planifica tener un hijo y lo intentan, ¿hasta qué? Hasta que la mujer quiera embarazada, porque ahí lo vieron naturalizado el proyecto, porque ahí pueden ver ahora con sus ojos naturales lo que primeramente estuvo en un diseño espiritual, en un deseo del corazón, en algo que no se podía tocar, en algo que no se podía ver. Y allí aparece un niño, y no tan solo un niño en lo espiritual, sino que aparece un heredero, un hijo de Dios. Pero ahora, en esta tarde, para ya ir cerrando, Dios me hacía
Yo sé que muchos están en intercesión y lo saben y es un repaso, pero hablo por aquellas personas que dicen por qué a veces oro o a veces vengo a la iglesia o a veces hago esto o aquello y las cosas no suceden. Dios me decía, levantalo como intercesores, despertá a ese guerrero, a esa guerrera que está en ella, despertá a ese guerrero, a esa guerrera que va a comenzar primeramente a limpiar su vida, a sacar la inmundicia, a sacar y cerrar las áreas que están incorrectas, a abrir las puertas a Dios, a echar fuera todos los espíritus, todas aquellas cosas que entendés que le dan oportunidad al reino de las tinieblas para afectarte. Entonces, una vez que estés ya restaurado, Efesios 6 habla de la armadura, dice poner el casco de la salvación, poner la coraza de justicia, vestirnos con la coraza de la verdad, los pies con el evangelio. Habla de una coraza espiritual, habla de una coraza que tenés que ponerte, habla de una armadura que tenés que ponerte. ¿Y por qué? Porque si habla de armadura es porque hay una guerra. Si habla de armadura es porque entraste en una guerra. Pastor, yo no quiero estar en guerra espiritual. Pastor, yo no quiero interceder por esto o aquello. ¿Sabes qué? Te transformaste en hijo de Dios, te transformaste en enemigo del reino de las tinieblas. Ahora tendrás que pelear por tu vida, pelear por tu familia. Y Dios dirá si mañana formás parte de aquellos que pelean por nivel ciudad o a nivel nación. Todos estamos llamados a un cuerpo, todos estamos llamados a un oficio. ¿Y cuál es el oficio? A guerrear y a confrontar y destruir las obras del reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a la presencia de Dios. Tiene que caer. Diga conmigo, tiene que caer. Tiene que caer. Diga una vez más, tiene que caer. Tenemos que entender. No sé si está entendiendo, si está dimensionando. Que a veces las cosas no sucedían. Porque el diablo lo desactivaba de antemano en la oración. Porque el reino de las tinieblas le robaba sus saetas. Veo que Jesús dijo, yo tiro la semilla buena, pero la que caiga al costado del camino viene las aves del cielo y se la llevan. Y cuando interpretó eso, dijo, es cuando Satanás viene y se lleva y te roba la palabra. Satanás te roba el arma, la saeta, la flecha, que Dios te dio ¿para qué? Para confrontarlo. Que Dios te dio ¿para qué? Para lastimarlo. Que Dios te dio ¿para qué? Para derribarlo. Que Dios te dio ¿para qué? Para hacerlo desaparecer de tu vida y de tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Mirá si no tiene un ejército contra vos. Y hoy estás dimensionando que estás como el rey de Israel. ¡Wow! Yo no sabía que Satanás se interesaba tanto en mí. Yo no sabía que Satanás tenía un arsenal tan grande para venir a confrontarme. ¿Yo quién soy? ¿Sos un hijo de Dios? En un momento a Eliseo lo rodeó un ejército y Eliseo ni se preocupó. Y el criado le dice, amo, ¿qué vamos a hacer? Nos rodea un ejército y nosotros somos dos y encima ni sabemos manejar armas. Y Eliseo le dijo, ¿sabes qué? No hay problema, mayor es lo que están con nosotros. Y seguía insistiendo, entonces Eliseo le oró y dice, Dios te pido que le abras los ojos espirituales a mi siervo para que vea lo que yo estoy viendo. Dice que cuando le abrió los ojos espirituales se encontró que detrás del ejército que lo estaba persiguiendo a ellos había un ejército de ángeles esperando la orden de Eliseo. ¿Para qué? Para confrontar y destruir las obras del reino de las tinieblas. Y hoy tenés a tu servicio un ejército de ángeles. ¿Dónde, pastor? En las Escrituras nos habla que los ángeles están al servicio de los hijos de Dios, que están al servicio de los ministros de Dios. Hay un ejército que Dios ha destinado ¿para qué? Para que salga a pelear contigo. Hay un ejército que está esperando tu orden, pero mientras tenga la vista espiritual cerrada, vas a estar como el siervo de Eliseo. Uy, pastor, se presentó esta situación y ahora ¿qué hago? Uy, pastor, mirá, se me demonió todo y se me levantó todo. ¿Y ahora qué hago? Por eso mi oración es que Dios en esta noche abra tus sentidos espirituales. Por eso mi oración es que en esta noche Dios te haga un entendido en ámbitos espirituales. ¿Para qué? Para que pueda ver que mayor son los que están con nosotros que los que no están con nosotros. Entonces dice, por lo tanto, tomar la armadura. ¿Qué te está mandando a hacer Dios hoy? Tomar la armadura, porque hay una guerra. Diga conmigo, tomar la armadura, porque hay una guerra.
Pero no se asuste, porque la guerra Satanás igual se la va a hacer. ¿Y qué mejor tomar la armadura? No, pastor, y si se enoja Satanás y el cachudo y me viene a buscar, se te va a enojar por ser hijo de Dios. Por eso Dios te dice, toma la armadura, para que podás resistir en el día malo. Pero no era que venía un día bueno, meses buenos, que venía el gozo, todo. Pero Satanás siempre va a estar digitando destrucción para ti. Satanás siempre va a estar pactando enfermedad, muerte y todo lo que él sabe hacer. Por eso Dios dice, toma la armadura. Te vas a tener que levantar en guerra. Vas a tener que levantarte en intercesión, varón, mujer. Vas a tener que, aunque estés cansado antes de ir a dormir, vas a tener que ser el que se levante y comienza a orar por tu familia, comienza a orar por tu casa, comienza a orar por todo aquello que Dios te ha entregado. Comienza a orar y pedirle a Dios que cada día te transforme en ese hijo de Dios, en ese guerrero, en esa guerrera, para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, seguir firme. Estad pues firme vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado a los pies con el evangelio de paz. Y sobre todo, diga conmigo, y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice, con que podrás apagar las saetas del enemigo. Miren, Dios te dice, te van a largar saetas, te van a venir a confrontar, te van a querer destruir, van a hablar mal de vos, van a murmurar, van a digitar planes para hacerte caer, van a querer que tu familia se divida, van a querer tantas cosas que Satanás viene para hurtar, robar y destruir. Usted ya me entiende. Pero Dios dice, equipate con la armadura y sobre todo toma el escudo de la fe, porque con el escudo de la fe vas a apagar, es decir, vas a detener, es decir, vas a dejar sin efecto todo lo decreto que Satanás puede estar gestando aún en la intimidad en este momento en contra de tu vida y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, y ya voy terminando, tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Te hace tomar flecha, pero te hace tomar una espada. Dice que es la palabra de Dios. Por eso es necesario alimentarnos de la palabra. Porque no tan solo la palabra nos alimenta, nos da armas para quebrantar los principados, las potestades y todo lo que en el reino de las tinieblas está afectando. Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Avanzo